agradezco nuevamente la oportunidad que me dan de poder compartir un poco esta reflexión que nos permita de alguna manera profundizar o prepararnos a la Cuaresma. Quiero partir de algunos puntos que el Papa Francisco nos ha dirigido con motivo de la Cuaresma justamente en el documento, en el mensaje que nos da a cada uno de nosotros, basado en la carta, en la carta del apóstol Santiago, el capítulo 5:8, que lo titula él, Fortalezcan sus corazones. Parto uniéndome al concepto que él va manejando en torno a la Cuaresma y que lo tenemos ciertamente desde la tradición. La Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades y para cada creyente. Pero sobre todo es un tiempo de gracia. Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes. Nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero. Primera de Juan, capítulo 4, verso 9. Desde esta perspectiva es que empiezo incidiendo en estos elementos que a veces pensamos que tenemos que adquirir cosas a lo largo de esta Cuaresma cuando nos proponemos de alguna manera algún ejercicio ascético que nos permita crecer en nuestra vida de compromiso, en nuestra vida de entrega como diáconos, y que hemos de saber que definitivamente, como nos dice el Papa Francisco, y en nuestra vida concreta, que cuando somos probados, de antemano ya Dios nos ha capacitado. No se nos va a pedir aquello que no se nos ha dado, sino muy por el contrario. De esa manera serviría un poco para saber que cuando se nos está exigiendo, no vayamos pensando que la carga es dura, sino más bien que comencemos a hacer una mirada interior que nos permita efectivamente ver que si Dios nos está exigiendo algo en nuestra vida, es porque ya Él nos lo ha dado. Solamente tenemos que, y eso es el camino de la Cuaresma, poder ir interiorizando la acción de Dios en nuestras vidas e irnos dando cuenta de lo que Él mismo ya ha hecho en cada uno de nosotros. Este año en particular viene motivado, el año de la misericordia, que su santidad ha proclamado y que estamos en pleno curso de la vivencia de este año tan especial de gracia, pero también dentro de un marco de lo que el Papa nos ha escrito en la encíclica Laudato Si, teniendo en cuenta una gran preocupación que vamos viviendo y que tenemos que ser de alguna manera responsables en el cuidado de nuestro planeta. Llevándolo cuaresmalmente, podríamos decir así, nos habla el Papa, que ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, muchas veces nos olvidamos de los demás, algo que Dios no hace jamás. Y no nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen. Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia. Yo estoy relativamente bien y a gusto y me olvido de quienes no están bien. Esta actitud egoísta de indiferencia ha alcanzado hoy una dimensión mundial, hasta el punto que podemos hablar de una globalización de la indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que afrontar como cristianos. Esta misma realidad es, como digo, que el Papa nos va lanzando, vamos escuchando de alguna manera como una constante. El señor arzobispo a cada uno de nosotros nos va hablando de una dimensión hacia donde tenemos que caminar para revitalizar nuestra arquidiócesis. Entonces, lo primero que nos están pidiendo es que tomemos conciencia y salgamos un poco de esa arteriosclerosis espiritual que nos hace cerrarnos al otro. No es que yo soy diácono de mi parroquia y punto. Recordar siempre nuestra dimensión arquidiocesana. Habéis sido ordenados no para una parroquia,
habéis sido ordenados para una iglesia, en este caso local. Y desde allí no debemos perder nunca nuestra perspectiva eclesial, que nos hace encerrarnos y revitalizar. Yo estoy bien, el resto que se fastidie. El Papa nos habla por eso de que debemos vencer la tentación de la indiferencia. Exige esto lo que siempre hemos llamado y que en el marco litúrgico, sobre todo de la primera semana de Cuaresma, se incide mucho, el llamado a la conversión. Dios nos invita a convertirnos en el grito que hacen los profetas. El profeta Joel, capítulo 2, verso 12, nos dice: conviértanse a mí de todo corazón. Al hablar de conversión, el Nuevo Testamento usa la palabra metanoia. En el griego clásico se utilizaba para señalar que alguien que seguía un camino equivocado debía volver atrás y emprender el camino correcto. Por eso terminó significando cambiar de opinión o arrepentirse. En la Biblia indica una verdadera transformación que conlleva una nueva manera de actuar, tal como lo dice San Pablo. No se acomoden al mundo presente, antes bien, transfórmense mediante la renovación de vuestra mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Romano capítulo 12, verso 2. Se trata de cambiar de vida, tomando a Jesús como modelo, de abandonar al hombre viejo para revestirse del hombre nuevo. El Papa dice que convertirse conlleva una opción radical, en la que no bastan los pequeños reajustes. No es una simple decisión moral que rectifica nuestra conducta de vida, sino que más bien es una elección de fe que nos implica totalmente en la comunión íntima con la persona viva y concreta de Jesús. La conversión es el sí total de quien entrega su existencia al Evangelio. Podemos decir que la conversión viene a ser descentrarnos, colocando a Dios como origen y destino de nuestro actuar. Y esto, dirá San Pablo, es una carrera constante. A veces caemos, diría yo, en la tentación de pensar que ya nos convertimos porque dejamos a lo mejor aquella mala vida, pero todavía seguimos teniendo algunas enfermedades, ¿no? Y entonces caminamos con ellas y nos vamos acostumbrando, lo que el Papa va diciendo, al punto que nos vamos volviendo indiferentes. Es natural, esta meta no es algo que se alcanza por eso con una sola Cuaresma, ni con muchas. Es más bien un proceso continuo de identificación con Cristo que dura toda la vida. Como recuerda el Papa emérito Benedicto XVI, la conversión no tiene lugar nunca de una vez para siempre, sino que es un proceso, un camino interior de toda nuestra vida. Y ciertamente este itinerario de conversión evangélica no puede limitarse a un periodo particular del año. Es un camino de todos los días que tiene que abarcar toda la existencia. O sea, Papa Benedicto XVI además insiste en esta otra dimensión, porque sí, igual nos debemos convertir ahora en la Cuaresma, ¿no? Y después el resto del año hacer diablillos, no, o volver hacia atrás, tampoco. El Papa nos va insistiendo, es algo que no debemos perder de perspectiva de una manera constante. Nuestra formación debe ser constante, nuestro orar debe ser constante. Digo, esta es una de las tentaciones que a veces se cae en el clero. Vosotros sois clérigos, ¿eh? Entonces, a veces caemos en esta tentación, ya lo aprendimos cuando tuvimos la formación para poder llegar al diaconado. Parece que cuando nos impusieron las manos nos cayó tal estado de gracia que todo se aprendió y no tenemos que volver a renovarnos. Esto es lo primero que muchas veces va entrando y que hace que no volvamos a vivir ese día a día que tenemos que volver nuevamente al encuentro con Cristo. Ahora bien, la conversión van a insistir siempre
desde siempre, la conversión brota del encuentro con Cristo. Desde mediados del siglo XX se ha repetido muchas veces, es frase del teólogo Karl Rahner, el cristiano del siglo XXI será místico o no será cristiano. Al principio esta parecía una afirmación exagerada, pero con el pasar del tiempo se ha demostrado que es verdadera. Hoy ya no se puede ser cristiano solo por herencia sociológica, porque se ha nacido en un país de tradición cristiana o porque lo son los propios padres. En la sociedad occidental contemporánea, la práctica de la religión se ha convertido en una opción personal, en la que el ambiente no solo no ayuda, sino que la dificulta. Y para que surja la fe en un ambiente postcristiano, se necesita una experiencia del misterio. Eso es la mística. Un encuentro personal con Cristo, que es el corazón del cristianismo, y para mantenerla es necesaria perseverar en la amistad con Él, por medio de la oración asidua, en palabras del Papa Francisco. Papa Francisco en el mensaje que nos refiere en Cuaresma, nos dice que si un miembro sufre la caridad que Dios rompe, que rompe la cerrazón mortal en sí mismos de la indiferencia, nos la ofrece la Iglesia con sus enseñanzas y sobre todo con su testimonio. Sin embargo, nos hablará él que no se puede testimoniar lo que antes no se ha experimentado. El cristiano es aquel que permite que Dios lo revista de su bondad y misericordia, que lo revista de Cristo para llegar a ser como Él, siervo de Dios y de los hombres. En esa expresión popular que muchas veces usamos, que nadie da de lo que no tiene. Por lo tanto, la experiencia que estamos llamados a transmitir y a vivir, sobre todo en esta Cuaresma, es ese encuentro personal con Jesucristo, es con la persona de Él. De este Cristo que me llama a salir un tanto de la indiferencia, esa que me lleva a ser caritativo. ¿Por qué? Porque Dios va a romper toda esta cerrazón mortal. La Cuaresma va a ser un tiempo propicio para dejarnos, en primer lugar, servir por Cristo y así llegar a ser como Él. Esto sucede cuando escuchamos la palabra de Dios y cuando recibimos los sacramentos, en especial la Eucaristía. En ella nos convertimos en lo que recibimos, en el cuerpo de Cristo. El hombre, en esto hay una parábola hablando un poco de nadie da de lo que no tiene o que brota de una experiencia. Hay una parábola titulada Una parábola del Amazonas. Un hombre viajó al Amazonas y regresó a su tierra sorprendido por la belleza de sus paisajes, por la variedad de su flora y de su fauna, la acogida de sus gentes y el sabor de las frutas tropicales. De tal manera alabó lo que había visto que sus amigos se decidieron a organizar una expedición para poder contemplar tantas maravillas. Para ellos dibujó un mapa y escribió un tratado en el que les explicaba lo que iban a encontrarse y los lugares que no debían perderse. Los amigos leyeron con atención el texto y estudiaron el mapa. Aprendieron también todas las explicaciones, que se sintieron especialistas en el Amazonas, aunque nunca llegaron a visitarlo. De esta manera el mapa y el libro terminaron por sustituir la experiencia del viaje. El Amazonas viene a ser la imagen de Dios. Jesús es el amigo que nos ha contado con hermosura y nos ha dibujado para nosotros el mapa. Él nos ha dicho que el reino de Dios es como un tesoro estupendo, escondido en el campo y que merece la pena venderlo todo para poder adquirirlo. Ha cantado detenidamente sus maravillas y nos ha explicado el camino. Sus enseñanzas se encuentran recogidas en los evangelios y podemos estudiarlos y llegar a considerarnos especialistas. Pero ojo, si no ponemos en práctica sus enseñanzas, si no entramos en el reino, nos van a servir de poco. En nuestros días se predica más que nunca. Por todos los sitios se imparten cursos bíblicos, conferencias religiosas. También tenemos acceso a multitud de libros, pero de nada nos sirve aprender de todas las cosas que dicen otras personas si no hacemos nuestro el viaje personal al Señor,
Salmo 34. La fe no solo consiste en creer cosas que Jesús nos ha enseñado y que son verdaderas, lo que los teólogos llamaban el fides que, sino antes incluso en confiar en Él, en su persona, en abandonarnos en sus manos, lo que los teólogos enseñaban como el fides qua. Solo porque nos fiamos de Jesús, creemos que sus enseñanzas son verdaderas. Y este es el punto que, siguiendo esta parábola del Amazonas, tenemos que emprender el viaje. No lo vamos a aprender, no vamos a conocer la belleza total si no nos sumergimos en él. Vivir la Cuaresma es este tiempo fabuloso que Dios nos regala, tiempo de gracia, para volver a profundizar, para volver a salir de esa indiferencia que nos va pidiendo el Papa y que es un reto constante. La fe brota, por eso digo, del encuentro vivo. Benedicto XVI, al inicio de su encíclica sobre el amor, afirma con rotundidad que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una idea, sino por el encuentro con un acontecimiento y en concreto con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Por lo tanto, es el encuentro personal con Cristo, la experiencia de su amor, lo que hace surgir la fe y lo que nos hace crecer y madurar. Hay una cultura cristiana que se ha construido sobre los elementos éticos, filosóficos y artísticos que ha generado el cristianismo en sus 2 milenios de historia, pero no basta con asumir los valores de la cultura cristiana para ser cristiano. Para esto se necesita, vuelvo a insistir, una experiencia personal de un encuentro con Cristo que posibilite la opción de la fe. Ya San Juan de la Cruz escribió al inicio en un libro que se llama El Cántico Espiritual. Es caer en la cuenta del amor de Dios que precede cualquier posible decisión nuestra. Explica que solo comprendiendo que Él nos ha criado por sí solo, nos ha redimido por sí solo y nos ha rodeado de 1000 manifestaciones de amor desde antes, incluso de nuestro nacimiento, podemos salir nosotros de sí mismos y entrar en comunicación de amor con Él. El peligro del hombre consiste siempre en quedarse encerrado en sí mismo. El santo, San Juan de la Cruz, nos invita a descubrir unos ojos que nos miran, unas palabras que se nos dirigen, un corazón que nos ama antes de ser posible la decisión de ser la decisión nuestra. Por ello, el Papa nos dirá ante esto, en su mensaje, que la Iglesia es una comunión con los santos, porque en ella participan los santos, pero a su vez porque es comunión de cosas santas. El amor de Dios se nos reveló en Cristo y todos sus dones. Entre estos está también la respuesta de cuantos se dejan tocar por ese amor. En esta comunión de los santos y en esta participación de las cosas santas, nadie posee para sí mismo, sino que las tiene para otros. Y puesto que estamos unidos en Dios, podemos hacer algo también por quienes están lejos, por aquellos que nunca podríamos llegar solo con nuestra fuerza, porque ellos y por ellos rezamos a Dios para que todos nos abramos a su obra de salvación. No es algo imposible, no es algo reservado solo a los santos del pasado. Por el contrario, Dios se sigue manifestando a todos los hombres e invitándonos a una relación personal con Él. La grandeza de Santa Teresa de Jesús, la de Ávila, dice que la grandeza del hombre está en que el hombre es capaz de Dios. El hombre es capaz de tener una experiencia con Dios. Y en esto vuelvo a decir, se insiste, tenemos que ir hacia ese camino. El cristiano, vuelvo a citar las palabras de Rahner, el cristiano del siglo XXI o es místico o no es cristiano. Y podríamos parafrasear con eso el diácono, que está llamado a servir a la iglesia, o es místico o no es diácono.
Y cuando hablo de misticismo, no hablo de que tengamos que estar caminando en las nubes y que estemos levitando, sino aquel hombre que tiene una fuerte experiencia de Dios que le lleva de alguna manera a poderse dar con el otro. Para ello, no olvidemos, nuestra vida es el camino de la oración. Para recibir y hacer fructificar plenamente lo que Dios nos da, es preciso superar los confines de la iglesia, visible en dos direcciones. Primero, uniéndonos a la iglesia del cielo en la oración. Cuando la iglesia terrenal ora, se instaura una comunión de servicio y de bien mutuos que llega ante Dios. Segundo, como diría Teresa de Lisieux, doctora de la iglesia, escribía convencida de que la alegría en el cielo por la victoria del amor crucificado no es plena mientras haya un solo hombre en la tierra que sufra y gima. Cuento mucho con no permanecer inactiva en el cielo. Mi deseo es seguir trabajando para la iglesia y para las almas, escribía ella. No podemos estar contentos, queridos hermanos, diáconos, si es que todavía encontramos a alguien que no tenga una experiencia de Dios que se haya convertido. Nuestro trabajo no puede decir ya hemos acabado. Uniéndonos a los santos y a esta experiencia, tenemos que trabajar incansablemente y nosotros mismos tenemos que hacer posible por no descansar hasta haber realizado que muchos de nuestros hermanos, la mayoría, todos nuestros hermanos, no haya ningún tipo de sufrimiento. Por ello el Papa Francisco seguirá insistiendo que tenemos que seguir arriesgar a salir de nosotros mismos para poder entregarnos a todos aquellos que van necesitando de nosotros. Orar, y ahí nos propone algunos caminos concretos como, por ejemplo, la fuerza de la oración, la iniciativa de las 24 horas para el Señor, que él dice, deseo que se celebre en toda la iglesia, también a nivel diocesano, y tenemos que marcar las fechas, el 13 y 14 de marzo, que es una expresión de esta necesidad de oración. Segundo lugar, nos dice él que podemos ayudar con gestos de caridad, llegando a todas las personas cercanas como a las lejanas, gracias a los numerosos organismos de la iglesia. Y en tercer lugar, el sufrimiento del otro constituye un llamado a la conversión porque la necesidad del hermano me recuerda la fragilidad de mi vida, de mi dependencia de Dios y de los demás hermanos. En palabras de Santa Teresita, mientras haya un hombre que sufre, quiere decir que todavía hay mucho que hacer por la iglesia. Muchas gracias.